12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión meridiana de Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willis Arcaya en la gerencia de producción, de María García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos. El Consejo Europeo, conformado por los 27 cancilleres de países que integran el bloque comunitario, reiteró este lunes que la única salida para la crisis que existe en Venezuela se debe conseguir por intermedio de las negociaciones políticas que desemboquen en unas elecciones libres, justas y verificables. Siendo el interlocutor privilegiado para llevar a cabo esta tarea, el presidente de la Asamblea Nacional Legítima, Juan Guaidó, junto a otros líderes opositores. La Unión evitó nuevamente reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y reiteró su compromiso de seguir trabajando con todos los factores políticos en aras de fomentar el diálogo político. También exigió la liberación de todos los presos políticos porque no puede haber una salida a la crisis política en Venezuela, temen arrestos y persecución. En otras informaciones, la brutal emisión de dinero sin respaldo del Banco Central de Venezuela explica la extraordinaria devaluación de la moneda en nuestro país, que provocó que el tipo de cambio paralelo superara la barrera del 1.800.000 bolívares la semana pasada, según lo advirtió el economista y experto petrolero José Toro Harvey. El especialista aseguró que una nueva reconversión monetaria no servirá de nada para resolver el problema de fondo y contralor la mayoría de la inflación del planeta. Ellos podrán derogar la ley, pero el efecto de emitir dinero sin respaldo es la enorme pérdida de valor del bolívar venezolano, que hoy en día, por cierto, ha llegado a padecer la mayor hiperinflación del mundo. Acabo de revisar la semana pasada las cifras del Fondo Monetario Internacional. En el 2020, el Fondo Monetario Internacional le atribuye a Venezuela una inflación del 6.500% en el año, más alta del mundo, repito. Y el segundo país del mundo con mayor inflación es un país africano que está en una guerra, un país africano sumido en una guerra. Ese fue el segundo país con mayor inflación del mundo, y el que mayor inflación, ese país africano en plena guerra, su inflación es de 103%, y la de Venezuela, sin guerra, 6.500%. El experto puso en duda una posible reactivación de la economía, producto de la escasez de gasolina que afecta a nuestro país y que se ha mantenido a principios de 2021. Dentro del país todos sabemos lo que está ocurriendo en las refinerías, todos sabemos lo que pasa en la refinería del Palito, lo que pasa en la refinería de Cardón, lo que ha pasado en la Amuay. No hay suficiente producción de gasolina y por lo tanto la gasolina que está llegando al país para suplir más o menos es la que viene es esa que viene de Irán en tanqueros, cuya procedencia se esconde, que llegan con los transponders apagados para que no se les pueda hacer seguimiento satelital, etcétera. Pero la escasez de gasolina es inmensa en todo el país. En Caracas un poco menos en las estaciones de servicio que lo venden a $0.50 el litro, porque los otros de 5.000 bolívares el litro, las colas son gigantescas. Esto es insólito. Por su parte, el profesor de Economía de la Universidad de Carabobo, Carlos Yáñez, aseguró que una nueva reconversión de la moneda en las actuales circunstancias representaría un simple cambio cosmético ante el horror hiperinflacionario que sufre nuestro país. Lo otro es la digitalización de la economía. De hecho, hay un artículo que le recomiendo a la radio escucha que lo busque en elcarabobeño.com, que publiqué el día de hoy, y es que ese modelo de digitalización es absolutamente fantasioso.
cómo lograr digitalizar el metro de Caracas, el transporte público a través de una tarjeta. Ya están comenzando a tener problemas en un país en donde no hay acceso a la conectividad, en un país en donde es imposible inclusive que las llamadas telefónicas sean contestadas cuando se va la luz o se corta el servicio eléctrico y no hay conexión a las repetidoras de comunicación. Entonces es una medida absolutamente fantasiosa, imposible de llevar a la realidad. El profesor Ñáñez aseguró que es absolutamente fantasioso pensar que se pueda eliminar el uso del efectivo para dar paso a la digitalización total de las transacciones en un país como Venezuela, con serios problemas de conectividad. El bolívar ha sufrido 3 reconversiones monetarias, una en 2008, una en 2018 que le eliminó 8-0, y bueno, otra posible reconversión, porque es que no hay una postura para darle seriedad a este drama, para bien dolarizar formalmente la economía y establecer un salario cercano a la realidad. Y me permito poner en ejemplo las declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de esta Asamblea Nacional, que es una continuación de la Constituyente Comunal, en un programa con el periodista Villegas, en donde él manifestaba que el salario mínimo en la República tendría que ser $300. Pues ¿cómo va a pagar $300 a un sector público? En otras noticias, en opinión del fundador de la organización Gente del Petróleo, Juan Fernández, la nueva administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría evaluar modificar el esquema de sanciones hacia Venezuela para aliviar la crisis humanitaria que afecta a nuestro país. Que hay que buscar otros mecanismos. Probablemente el tema de ir levantando las sanciones o, digamos, seccionando algún elemento de ellas para aliviar la crisis humanitaria sea parte de ese esquema, lo que llama a que la oposición en Venezuela, el gobierno interino y todos en general en la oposición deben alinearse en una postura común, porque eso yo sí creo que es muy importante para que la comunidad internacional y sobre todo con el liderazgo de los Estados Unidos de la administración Biden se puedan lograr los cambios que en Venezuela se requieren, puesto que las implicaciones que tenemos en el corto plazo son muy importantes. Va a haber elecciones en diferentes países en la región, la influencia de la supuesta revolución siempre va a querer estar por allí. Para el dirigente petrolero es evidente que el régimen de Nicolás Maduro intentará entregar el manejo de la industria a empresas extranjeras, utilizando para ello la denominada ley antibloqueo ante las millonarias inversiones que necesita ese sector en nuestro país. Es evidente que los recursos que requiere la industria petrolera para recuperarse no los tiene disponibles el régimen. Y por lo tanto está buscando un mecanismo, me imagino que con esta Asamblea Nacional fraudulenta lo va a reestructurar, esa famosa ley antibloqueo, ¿no? Y entonces allí buscará que la participación del sector privado sea mayoritaria, entregará activos para que los operen terceros. El problema que tienen, a mi modo de ver, es que las empresas serias del sector les va a ser un poco complejo, aunque tú sabes que el capital no tiene etiquetas, ¿no? Sino simplemente esquema de retorno. Y eso bien, eso tengan la seguridad de que eso está en el tapete. En internacionales, las autoridades de Indonesia confirmaron este martes la confiscación de 2 petroleros de banderas iraní y panameña por supuesto contrabando de petróleo mientras fondeaban en aguas del archipiélago indonesio. El buque de bandera iraní MT Horse y el panameño MT Freya fueron aprehendidos ayer frente a las costas de la provincia indonesia de Borneo Occidental y fueron llevados para su inspección a la isla de Batam, situada en el oeste del país y a escasos kilómetros de Singapur.
El director de Operaciones Marítimas de la Agencia de Seguridad Marítima de Indonesia, Subuwito, señaló a la cadena CNN que los petroleros fueron sorprendidos por una manguera entre ambos y que trataron de deshacerse del petróleo en alta mar. El almirante indonesio agregó que los navíos habían ocultado sus nombres y las banderas, lo que provocó las sospechas de las autoridades, que continúan con las investigaciones para aclarar lo ocurrido. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, establecerá formalmente este lunes la prohibición de entrada al país a los viajeros no estadounidenses procedentes de Brasil, Irlanda, el Reino Unido y otros 26 países europeos, como parte de su esfuerzo contra la pandemia del coronavirus, informaron este domingo medios locales citando fuentes de la Casa Blanca. Según la agencia Associated Press, 2 funcionarios de la Casa Blanca que hablaron bajo condición de anonimato también confirmaron que Sudáfrica se añadiría a la lista restringida debido a la preocupación por una variante del virus que se ha extendido más allá de esa nación. La decisión de revertir la orden de la administración Trump no es sorprendente, pero añadir a Sudáfrica a la lista de viajes restringidos pone de manifiesto la preocupación de la nueva administración por las mutaciones del virus. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, agradeció al ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras su separación del cargo para asumir oficialmente la candidatura del Partido Socialista de Cataluña de cara a las elecciones regionales de esa comunidad en este mes de febrero. Según informó el Palacio de la Moncloa, el miércoles tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela la toma de posesión ante el rey del nuevo titular de Sanidad. Yo, Salvador, lo único que te puedo decir es que para mí ha sido un honor poder trabajar contigo codo con codo en estos meses tan difíciles, tan complejos. Entiendo perfectamente tu decisión. El desafío que tienes por delante durante los próximos meses y los próximos años, sin duda alguna, es apasionante, es complejo, pero muy necesario para Cataluña, muy necesario también para España, en la labor de reencuentro, de progreso, de bienestar, que necesita una parte muy importante de España como es Cataluña. Yo creo que durante estos meses, al menos esa es mi opinión, el trabajo que tú has venido desarrollando ha demostrado muchas cosas. Creo que tienes virtudes de liderazgo público muy basadas en la humildad, en la capacidad de trabajo, en la determinación y en contar también con una visión de qué es lo que se necesitaba y se necesita en el Sistema Nacional de Salud, y no me cabe duda que también en Cataluña. Por su parte, el portavoz del partido Ciudadanos en el Congreso español, Edmundo Val, denunció que todas las decisiones sanitarias del ministro saliente de la cartera de salud en medio de la pandemia de coronavirus se asumieron en clave electoral y no pensando en el bienestar de los ciudadanos. Ha hecho dejación de responsabilidades, se ha borrado del necesario liderazgo que debía asumir como ministro de Sanidad únicamente para conseguir rascar unos cuantos escaños más en las elecciones al Parlamento de Cataluña. Y esto es algo indignante. Tenemos todo el derecho del mundo a pensar, los grupos de la oposición, desde luego, que todas las decisiones sanitarias que se hayan podido adoptar durante estos meses se han hecho en clave electoral. No se han hecho pensando en salvar vidas y en salvar empleos. En Ecuador, el presidente saliente, Lenín Moreno, quien no concurre a los comicios del 7 de febrero, se comprometió a respetar la institucionalidad en el traspaso de poder después de las elecciones en su país durante una entrevista con una agencia internacional y sentenció: si quieren investigarme, bienvenido sea. Nosotros encontramos un país que se nos dijo que se lo dejaba con la mesa servida, y no fue verdad, no fue realidad. El presidente me insistió, me dijo que había que conservar el proyecto de revolución que se había comenzado, y le digo la verdad, yo confiaba en la palabra del presidente, inclusive confiaba en que las condiciones en las que él decía que dejaba el país eran las verdaderas. No fue así. Desde el primer momento de mi mandato y antes, yo dije que iba a respetar la institucionalidad, que no iba a meter la mano en la justicia como lo hizo el gobierno anterior, y que iba a respetar la autonomía y la dependencia de las funciones. Si quieren investigarme, bienvenido sea. Lo que sí recomiendo es no romper la institucionalidad, no volver a meter la mano en la justicia para uno creer en ella, porque no hay nada más desesperante para un ser humano que no creer en la institucionalidad.
En economía, la pandemia de COVID-19 redujo en 2020 un 8,8% la cantidad de horas de trabajo en el mundo, o el equivalente a 255 millones de empleos, destacó hoy un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo que prevé una recuperación lenta, desigual e incierta del mercado laboral en 2021. Los precios internacionales del petróleo seguían perdiendo terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $52.15 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $55.30. Y en deportes, los Buccaneers de Tampa Bay sellaron su pasaporte al Super Bowl con una estelar presentación del mariscal de campo Tom Brady en el triunfo a domicilio por 26-31 sobre los Packers de Green Bay en el partido del campeonato de la Conferencia Nacional. Brady, de 43 años, que ya ha disputado anteriormente 9 ediciones del Super Bowl con los Patriots de Nueva Inglaterra, disputará junto a los Buccaneers su 10ª final con los Kansas City Chiefs tras el triunfo de estos últimos ante los Buffalo Bills 38-24 este fin de semana. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los invitamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.